Esta mañana SATSE ha estado recogiendo firmas en la rampa de entrada al Hospital Valle de los Pedroches, en Pozoblanco. Se trata de promover una iniciativa legislativa popular para la promulgación de una ley que establezca un número máximo de pacientes por profesional de enfermería en los hospitales. En primer lugar, daros las gracias por asistir a esta convocatoria. El motivo es porque el Sindicato de Enfermería SATSE está haciendo una campaña a nivel nacional, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de todo el Estado español, una campaña que se enmarca dentro de, tiene como lema la sanidad que merecemos, ley de ratio de enfermeras, y lo que persigue por una parte, concienciar a la población de la necesidad de que los centros sanitarios, tanto los hospitales como los centros de salud, tengan una dotación de personal de enfermería adecuada a lo que dice o recomiendan las organizaciones internacionales y el propio Ministerio de Sanidad, que eso no se está cumpliendo en ninguna parte de España, desgraciadamente. Y por otra parte, también persigue que se legisle o que se haga una norma, una ley que regule precisamente la dotación de los profesionales de enfermería en los centros sanitarios. Ese es el acto que hemos empezado hoy, que se va a continuar a lo largo de los meses, de varios meses a partir de hoy. Hoy arranca en todos los centros de España, principalmente en los hospitales públicos, en concreto en la provincia de Córdoba. Este mismo acto se está haciendo en el Hospital Reina Sofía, en el Infanta Margarita, aquí en el Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco y en el Centro de Salud Castilla del Pino de Córdoba. Lo que pretendemos con esta recogida de firmas es hacer un debate público y también a nivel del Parlamento de España para que se elabore una ley que regule las ratios de enfermeras, tanto en los hospitales como en los centros de salud. Existen ya normas en otros organismos, por ejemplo en educación, en la que está regulado las ratios, pero en salud no existe esa norma. Sí existen recomendaciones, pero como decía anteriormente, no se cumplen. Y claro, lo que pretendemos es que precisamente haya una ratio obligada por ley para que la atención sanitaria tenga una mínima de seguridad y sobre todo un mínimo de calidad asistencial, que no se está cumpliendo actualmente. Desgraciadamente, y voy a poner algunos datos encima de la mesa, desgraciadamente en los últimos años hemos tenido que hacer movilizaciones y salir a la calle precisamente porque la dotación de profesionales en general y de enfermería en particular pues era prácticamente muy mala, ¿no? Entonces por eso entendemos que esta necesidad de regularlo por ley. Aquí hemos tenido casos en nuestro hospital de que una única enfermera tiene que atender a 15, 16 hasta 18 pacientes, y en el resto, en otros centros incluso se ha llegado a 26 pacientes. Y en cuanto a los centros de atención primaria, una única profesional de enfermería tiene que atender a más de 3.000, 2.500, 3.000 personas en una localidad, ¿no? Eso nos parece que es una barbaridad, y así lo demuestran los distintos estudios que se han hecho y las mismas recomendaciones que hace el Ministerio de Sanidad. Por eso, con esta iniciativa lo que pretendemos es que se regule por ley como máximo hasta 8 pacientes en planta de hospitalización por enfermera. Y en cuanto a los centros sanitarios, los centros de atención primaria, como máximo a 1.500 habitantes por enfermera. Como he dicho, actualmente estamos, en algunos momentos hemos tenido hasta 3.000 pacientes, 3.000 habitantes por enfermera, ¿no? Y por poner algún dato, España se encuentra a la cola en el furgón de cola en cuanto a dotación de profesionales de enfermería. En este sentido voy a poner un dato encima de la mesa que es determinante. La media de la Unión Europea en cuanto a dotación de enfermeras está en torno a casi 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, 8,8 exactamente.
aquí en la provincia de Córdoba, y desgraciadamente nuestro área sanitaria norte también está en esa línea, no llegamos ni a 4, es decir, estamos en torno a 3,2, es decir, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que no es además lo deseable. Por tanto, evidentemente tenemos un déficit estructural de profesionales de enfermería, y por eso estamos haciendo esta campaña, que ya digo que a nivel nacional, y que persigue conseguir 500.000 firmas para llevarla al Parlamento español, y que se debata esta ley de ratios, ¿no? Junto con esta iniciativa de recogida de firmas, bueno, pues vamos a hacer otra serie de acciones, como son, por ejemplo, reuniones con los partidos políticos a nivel de la Consejería de Salud, eso ya a nivel de Andalucía, con el fin de concienciarlos y pedirle su colaboración. También nos vamos a dirigir a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos, a los organismos públicos en general, y también a asociaciones científicas en materia de salud, para que colaboren con esta iniciativa y consigamos que España sea el primer país de Europa que regula por ley la dotación de los profesionales de enfermería. Es verdad que a nivel internacional hay países que los tienen ya regulados, por ejemplo, algunos estados de los Estados Unidos, Australia, Canadá, pero es verdad que en Europa no está regulado la dotación de profesionales de enfermería por número de pacientes, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer. Además de la recogida de firmas, como he dicho, se va a prolongar a lo largo de varios meses. Vamos a salir a la calle, es decir, nos vamos a instalar varias veces. Este stand lo vamos a poner en varios municipios de la zona norte, Vamos a estar en Hinojosa, en Peñarroya, en Villanueva de Córdoba, aquí en Pozo Blanco también lo haremos algunos días en el recinto feria, y en la rampa, como hemos dicho, aquí en el hospital de Pozo Blanco, y en los centros de salud también estaremos recogiendo firmas para ver si es una realidad el poder dotar a España con una ley de ratios de enfermeras. Es verdad que en los años de la crisis tuvimos unos años muy malos en cuanto a dotación de profesionales. Es verdad que en el último año ha mejorado algo. No es que estemos para chasconetes, digo que seguimos teniendo un déficit estructural. Por ejemplo, en las plantas de hospitalización seguimos teniendo 2 enfermeras para atender a 30 pacientes. Esto hace una media de 15 pacientes por enfermera, y en los fines de semana igual. Es decir, seguimos teniendo déficit de profesionales de enfermería. Déficit que no solamente afecta a profesionales de enfermería, afecta a otras categorías, por ejemplo fisioterapeutas, por ejemplo, sobre todo tenemos un déficit estructural importante ahora mismo de personal facultativo, de médicos, y es verdad que existe una gran preocupación en cuanto a estos profesionales, ¿no? Que desgraciadamente pues no tenemos un déficit, sobre todo de urología, y de anestesia, de anestesistas, ¿no? Esa es la situación que tenemos. Digo que ha mejorado algo, pero evidentemente seguimos estando por debajo de las recomendaciones que marca el Ministerio de Sanidad.